Yo pienso que en el desarrollo de las confrontaciones militares todos los ejércitos tienen un límite de crecimiento y todos los presupuestos de todas las naciones se agotan en las necesidades de la guerra y que por lo tanto es importante encontrar a los conflictos armados un escenario de solución política que permitan que los recursos que se invierten en el fortalecimiento de la institucionalidad militar puedan cumplir otra función en inversión social o en las múltiples necesidades que tienen los países nuestros que convocan los esfuerzos estatales para resolverlos de manera eficiente. Y si bien es cierto, la seguridad y la defensa son aspectos fundamentales en términos de garantizar los escenarios institucionales y democráticos, pienso que un conflicto que puede encontrar una salida negociada demanda de que se hagan todos los esfuerzos para que esa salida tenga curso y los recursos que se invierten en la guerra puedan ser destinados a otras actividades del Estado en términos del mejoramiento de la vida de los habitantes y de los ciudadanos de ese país. Hay unos nudos que hay que desamarrar y que requieren de la voluntad política de las partes para que esos nudos se puedan superar. El principal y último propósito de todo proceso de solución política es llegar a un acuerdo y que ese acuerdo comience a implementarse de manera eficiente y eficaz a través de la realización de acciones concretas, en particular de programas, planes, proyectos, reformas constitucionales, asambleas constituyentes si es necesario hacerlas para verificar los acuerdos o para refrendar ese modelo de acuerdos. Pero lo que prevalece sobre todo el orden institucional debe ser la voluntad política de las partes para hacer explícito en los acuerdos el propósito y el clamor nacional de la paz. En ese sentido, uno de los aspectos que constituye a veces un obstáculo para que pueda avanzar rápido son las demandas que se hacen sin que se tome en consideración que muchos de los posibilidades que se tienen realmente puedan sacarse adelante. Es decir, los acuerdos deben gestarse tomando en consideración las posibilidades reales que tenga el Estado y la sociedad para dar curso a esos acuerdos, para que no llenen de expectativas a la sociedad, después no se puedan cumplir y se reactiven los procesos de guerra. Hay que hacer unas reformas institucionales y acomodar un marco jurídico y el bloque constitucional para que pueda darse curso a la paz. Por eso hay una ley marco para la paz que es necesario ajustar para que adquiera las medidas y dimensiones que requiere la solución del conflicto. Hay unos aspectos que hay necesidad de transformar, que tienen que ver con sectores de la sociedad que viven de la guerra, se alimentan de ella y que proliferan en obstáculos para que los procesos de solución política puedan tener curso. Llenan de escepticismo la sociedad y en conjunto a la opinión pública nacional. El otro elemento que es necesario superar es la actitud de los medios de comunicación, que suelen ser fogoneros del desarrollo de los conflictos, pero que no son muy hábiles y no tienen mucha fortaleza ni voluntad para construir procesos en los cuales haya una pedagogía de paz que pueda circular a través de los medios y que va construyendo una atmósfera ciudadana de paz en que todos los esfuerzos que se realizan sean ponderados de manera positiva. Es decir, los medios suelen encontrar las mayores objeciones para que se puedan sacar adelante estos procesos, pero es necesario transformar esa actitud y garantizar que los medios juegan un papel fundamental
en la construcción de las atmósferas de paz. E igualmente los apoyos internacionales, es importante que esos apoyos en términos de acompañamiento, de mediación, de financiación de procesos, tengan los espacios y las fortalezas suficientes para que los procesos puedan marchar adelante y se puedan llegar a feliz término. Una cosa es finalizar el conflicto y definir las propuestas políticas y económicas y sociales para sacarlo adelante. La otra cosa es desmontar los teatros operativos de la guerra. Habrá necesidad de que se invierta de manera significativa en el levantamiento de las minas antipersonales que fueron sembradas durante todo el conflicto, y eso obedece a una de las tareas del posconflicto. Ir desembrando las minas para que dejen de convertirse en un peligro para el avance de los procesos económicos y sociales que se dan en los territorios que fueron zonas de conflicto. Pero eso hace parte de las tareas del posconflicto. Es necesario que las víctimas sean reparadas de manera integral, y eso demanda también de que se pueda impulsar después de que se firme el acuerdo. Porque mientras no se firme el acuerdo seguirán habiendo víctimas. Después de que se firme el acuerdo es necesario que se construya una política pública de reparación de víctimas, que en eso el Estado colombiano ha venido avanzando. También es necesario que se entienda que la reparación de las víctimas se toma tiempo, porque es una reparación integral que tiene que ver con la reparación administrativa, que tiene que ver con la reparación moral, que tiene que ver con el retorno, que tiene que ver con la recuperación del arraigo, que tiene que ver con muchos elementos que se van a tomar tiempo. Sembrar las cicatrices, cerrar las cicatrices de la guerra en términos de la situación de las víctimas no es fácil, y eso demanda de un esfuerzo superior del Estado y de la sociedad para resolver el problema de las víctimas. En este acuerdo general para la terminación del conflicto se ha hablado de los derechos humanos de las víctimas. Entonces, la implementación de los derechos humanos de las víctimas, el ejercicio pleno de esos derechos y las posibilidades en el tiempo de que estas víctimas sean reparadas integralmente es una de las tareas también del posconflicto. Pero no va a evitarse esa responsabilidad. Yo creo que las partes saben que tienen que enfrentar la situación de las víctimas y de que se debe resolver ese problema. Por eso hay un punto referente a verdad, y la verdad va a ser una verdad histórica, pero también seguramente se hablará de una verdad jurídica, porque la característica que tiene la verdad histórica es que es una verdad para la reconciliación nacional y para la finalización del conflicto. Pero la verdad jurídica lo que busca es individualizar los hechos de guerra, buscar los responsables, personalizar las responsabilidades y garantizar un mínimo de impunidad. Un mínimo de impunidad. Porque de todas formas, en un proceso de paz va a haber un margen de impunidad importante, y si la justicia se reclama en un 100%, entonces no va a haber paz. Uno de los elementos fundamentales es que un poco el proyecto político del bienestar y de la paz se va a sobreponer a los problemas de la justicia, y que habiendo un margen de impunidad, lo que se debe buscar es que ese margen sea el margen más pequeño de impunidad posible, que las víctimas sean reconocidas y sean reparadas. Es necesario que haya un acompañamiento integral, y ese acompañamiento integral tenga un componente psicológico, en el cual las víctimas puedan irse desprendiendo de sus duelos y puedan reincorporarse a la vida a plenitud, y puedan marchar en un futuro en el cual su proyecto emocional y su proyecto social y económico pueda materializarse sin mayores dificultades. Eso no quiere decir que se vaya a reparar absolutamente todo el aspecto emocional, pero sí
que se produzca un acompañamiento lo más profesional posible para que las víctimas puedan ir enmendando su situación emocional y puedan ir evacuando sus duelos y no queden esas cicatrices que suelen quedar, que son las que convocan nuevos ciclos de violencia como consecuencia de las ansias o del sentimiento de venganza que pueda derivarse de los hechos ocurridos por la violencia y de las cuales fueron víctimas. Yo pienso que la guerra llegó a un momento en el que se cambió sustancialmente la correlación de fuerzas en el campo de batalla, tomó la iniciativa el gobierno nacional a través de la política de seguridad para la prosperidad y también de la antigua política de seguridad democrática, logró cambiar la correlación de fuerzas y colocó a las FARC en una situación distinta a la que había en el momento en que llegan a los diálogos del Caguán. Pero tal vez lo más importante allí es que se han producido los aprendizajes suficientes por parte de la insurgencia y por parte del gobierno para entender unos y otros que el camino de la guerra no es el camino de la solución definitiva del conflicto y que es necesario en este punto buscar una solución política negociada, porque de no encontrarse muy posiblemente entraríamos en un nuevo ciclo de guerra de 10, 15, 20, 30, 50 años que tendría altos costos sociales, en vidas, económicos, en el desarrollo de los mismos proyectos económicos que tiene el país, políticos, para poder garantizar la construcción y el fortalecimiento de las instituciones democráticas y del mismo Estado. Es decir, tendríamos un nivel de incertidumbre de 20, 50 años más que el país ya no está dispuesto a aguantar, pero, ni a soportar, ni que tiene cómo hacerlo, pero además que la comunidad nacional e internacional ya no permitirían ese tipo de cosas. Creo que estamos en un momento crucial para poner fin a la guerra, en el entendido de que tanto la fuerza pública como las insurgencias han entendido que ni uno ni otro se van a poder derrotar militarmente y que el camino que deben seguir uno y otro es la consolidación de los escenarios políticos de paz que permitan el fortalecimiento institucional y el desarrollo de la democracia. Pero sin duda alguna, si este escenario no es posible en el que todos lleguen a un acuerdo, la guerra puede continuar por mucho tiempo sin que... La guerra puede ser infinita, pero el propósito de la guerra no es desarrollar la guerra. El propósito de las guerras es construir la paz. O sea, los ejércitos se van a la guerra para buscar la paz. Y el camino por el cual se busca la paz no es la derrota del adversario. Total, no es el fin del fin por la vía militar. Porque seguramente si triunfara por la vía militar, en el tiempo se reactivaría nuevamente la guerra con otras inconformidades y otras lógicas. Pero en el caso nuestro, que es una guerra irregular, que es una guerra civil irregular, eso tiene unas características específicas en términos de aniquilamiento militar. Y seguramente ese modelo de guerra podría perdurar infinitamente. Por eso la forma adecuada de la terminación de la guerra es el escenario político, no es el escenario militar.